Hay una psicoanalista que cuenta algo muy gracioso. Ella dice, experimenté el super yo en mi trabajo. Tenía muy poco trabajo, la llaman de un colegio secundario. Entonces ella dice, bueno, tomé las horas. Va al colegio y se la pasa tratando de transmitir algo, de poner orden. Los chicos, cada uno en la suya, uno duerme, el otro se juega las cartas, el otro tira papeles. Y así estuvo durante semanas. Hasta que un día se levantó y dijo, me voy, les dijo a todos. Y entonces un estudiante le dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Hace semanas que no importa. Lo que importa es que usted cumpla con lo que tiene que cumplir. Después si nosotros la escuchamos, no la escuchamos, no es lo importante. Entonces ella dijo, quedarme, permanecer ahí, era súper yoico, porque era cumplir con mi función, pero no había nada ahí. A como dé lugar, uno tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir. Cuando uno está en un lugar en donde dice, ¿qué sentido tiene que yo esté acá? Y no le encuentra un sentido para la vida, es súper yoico. Eso es del súper yo. Bueno, hay algo muy fuerte que se vive hoy socialmente, que estamos... A mí me impresiona cómo estamos todos acostumbrados a vivir en semejante desigualdad. Sí. Realmente me impresiona. Y me impresiona que no nos saquen las zapatillas a todos. Me impresiona que no haya gente afuera de los supermercados sacándonos las bolsas, por ejemplo. Bueno, claro, está bien. Sí. Pero un niño que roba y que saca puede estar, justamente, es algo a lo cual probablemente no puede acceder de otra forma, porque se lo ha despojado de los medios a él y a sus padres para acceder a eso. Y además es alguien que está empujado a vivir en un mundo consumista. Está bien. No sé, hay muchas reflexiones posibles. Podría ser una reflexión. Sí. Y el costado de mandato también es la manera en que eso se relata en los medios. Me parece que también es, como vos decís, vos lo hiciste como una pregunta, ¿lo tomamos como un mandato o hacemos de cada caso algo diferente? Y ahí ya se recupera lo subjetivo de cada persona. Porque, digamos, cuando nosotros hablamos de Kant o de antes de Aristóteles, incluso como se habló de Abraham y de Moisés, de estas voces, siempre han sido obviamente personas con nombre y apellido, no cualquiera, digamos, que pudieron hablar y pudieron decir algo de esto. Digamos, lo que precisamente ocurre, y el efecto es el logo de Wall Street, es que la maquinaria, digamos, se come a todo el mundo, se come a Wall Street y a estos jóvenes, con la diferencia en que el mal, como decía mi compañera Beatriz, uno de los efectos actuales es la tremenda desigualdad de ingresos que tiene la población en ese momento. Es un desprecio por el otro, un desmedro del otro, un narcisismo, digamos, que tiene consecuencias. Lo real se venga. Ahora, también está recuerdo en una entrevista que le hacen a Eric Loral, un psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que él opina que la violencia no es producto únicamente de la miseria o solamente de las desigualdades sociales, porque dice, esto solo no podría explicar la Shoah. Claro. Entonces, que haya países o que haya gobiernos que no pueden leer, traducir estas tensiones sociales y en consecuencia actuar para que no se produzca esta desigualdad, es un tema que hace que esta violencia se genere. Pero también no tenemos que desconocer esto que nosotros introdujimos hoy de esa pulsión de muerte, ese núcleo de maldad inherente a la condición humana, que hasta Freud, que escandalizó un poco a la sociedad en la que vivía, fue escandaloso la tesis de Freud de decir que en el sujeto, y esto lo dice el malestar en la cultura, que el sujeto tiene un núcleo de maldad, que no es absolutamente bondadoso, que venía siendo... Si ese joven o cualquiera que estamos hablando tuviera una historia, ya sería un proletario, ya estaría proletarizado y recuperado para lo simbólico, digamos, en tanto él responde, tiene abuelos, tiene seguro personas que han a lo mejor participado hasta, te diría, en las luchas por la independencia de este país, no hace mucho, 150 años,
Es decir, lo siento. entonces ahí tenemos otro personaje, que supuestamente viene a ser uno más dentro de una tabla de datos. Y esa es la violencia, me parece a mí, máxima, digamos. Sí, y es también el trabajo que los psicoanalistas intentamos realizar, es decir, sacar a este chico que robó un par de zapatillas del anonimato, introducirlo en una historia, en un relato de lo sucedido, de lo que había pasado ese día, de hijo de quién, dónde vive. Y seguramente tenés tantas historias distintas como chicos distintos. Es decir, por eso a veces la estadística o el número es cruel, porque nos dan el aspecto de que el hecho es el mismo y de que la violencia es la misma y de que todos son lo mismo. Y en realidad cada sujeto tiene una historia ese no nos día explica que hizo eso. Sí, el fundamento. Y me parece que eso también es importante, ¿no? Que es el trabajo que el psicoanálisis hace. Está bien. Pero, por ejemplo, lo otro que quería decir, que en la escuela la violencia que hay en la escuela, hablábamos recién, y si vos le preguntás al docente por qué es la violencia, dice no, pero esto es porque la violencia social ingresa a la escuela. ¿Y qué pasa con la víctima? Es decir, ¿la víctima es víctima o no? Porque si no resolvemos el caso de la víctima y descargamos que la violencia social es un hecho dado, entonces tampoco tiene sentido la normativa. ¿Vos estás hablando de un caso particular? No, en general. Yo lo que veo, por ejemplo, en el colegio... sí, perdón. No, en general, digo. Hay una tendencia en los colegios que el docente se defiende diciendo, bueno, pero es la violencia social, esto que hablábamos recién, y que vos decías, no, cada cosa es un individuo, un hecho, pero también vale para la víctima. Si en el caso del bullying, si vos lo golpeás, a ver, digamos, ocupémonos de ella, de esa víctima. Sí. Lo que veo en general, sobre todo en el colegio secundario, que también hay procesos que son propios de la edad del adolescente, es decir, ellos están formando su identidad y necesariamente eso se hace dejando de lado al que es diferente y diferenciándome del que yo considero que es otro, y a veces eso conlleva una violencia, sobre todo en esta época, porque son procesos que, si bien son así en la adolescencia, generalmente hoy se ven son más violentos muchas veces. Está bien, pero se ve una segregación más grande que en otras épocas. Verónica, nosotros vamos constituyendo nuestra subjetividad en dos lugares que son emblemáticos, que es nuestro hogar y en la escuela. Entonces digo, lo estamos en esos dos lugares, en esa matriz, donde no funciona la cosa. Juan, y te digo más, las cosas están cambiando aún, porque la familia, que era un lugar emblemático, ahora, lo digo porque leí justamente acerca de la violencia, el caso en Estados Unidos, en la escuela de... ¿Hace poquito? No, fue hace algunos años, Columbine. Bueno, entonces había un comentario que alguien hacía, o un documental creo, donde mostraban cómo esos chicos, creo que fueron dos, no tenían la referencia familiar. Estaban muy por fuera de esa referencia. La única referencia era la escuela, y ellos estaban como extranjeros en ese lugar. Está bien. Entonces van cambiando tan vertiginosamente, incluso la época, que esos lugares de referencia que creíamos que eran, ya no lo son tanto. No había ninguna indicación en el documental que esos chicos estuviesen, digamos, de alguna manera en relación a sus padres. Habían comprado las armas con la tarjeta de crédito sin tener la mayoría de edad, tenían acceso a eso, padres no aparecen en ningún momento. Entonces, eso es otro dato. Y el contraturno, en la película maravillosa de Gus Van Sant, Elephant, donde también recrea no solo ese caso, sino hace algo general que es mucho más interesante, digamos,
reproduce lo que son los contraturnos de las secundarias, digamos, absolutamente nadie en la casa más que jóvenes del vecino y el otro intentando, digamos, llevar adelante algo de una vida. ¿No? Entonces es tan complejo el tema que hay que como ir viendo y leyéndolo con estas múltiples cuestiones. Está bien. ¿No? Entonces, sí, eso de la víctima, lo pensaba, me pareció una pregunta interesante para seguir desarrollando. Bueno. Sí, ¿Quién es sí. la víctima? Sí, pero sí que hay Porque un esos chicos son mecanismo. víctimas Claro. de esa situación también. Claro, también, sí, sí.